Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro video en el cual estaremos compartiendo sobre idea y tema de la investigación. Soy su profesor Aaron Mansor y pues generalmente cuando hablamos de definir una idea, un tema, partimos de cierto conocimiento que nosotros tenemos. Siempre es importante tener presente pues que vamos a ir enfocado en la ruta cuantitativa. Para iniciar una investigación siempre se necesita de una idea, puesto que las ideas son aquel elemento inicial que nos acerca a la realidad que nosotros queremos investigar. Por lo tanto, siempre es importante tener cierto conocimiento de lo que nosotros queremos hacer en un proceso de investigación, llámese un estudio científico, una tesis, un artículo científico, etcétera. Normalmente nosotros escuchamos que nos dicen, pues hagan una lluvia de ideas, de los temas que a usted le interesen, pero muchas veces también dejamos de lado algunos elementos importantes como ser, pues, qué tanto nivel de conocimiento tengo yo sobre estos temas, porque a mí me puede gustar un tema, pero no conozco nada. También no sé si hay antecedentes y qué recursos pueda desarrollarlos. Es decir, me puede gustar mucho un tema y posiblemente ese tema sea algo novedoso, algo nuevo, pero no tiene estudios previos, los cuales eh, me ayudan a encaminarme hacia mi futuro, qué puedo hacer yo en mi investigación, qué elementos puedo incluir en esta investigación, por qué la puedo hacer de esta forma. Entonces, sí es importante que nosotros, al momento de generar esos posibles temas, esas posibles ideas, tengamos a bien realizar hasta cierto punto un análisis para poderlo llevar a cabo y no que no se pueda llevar a cabo una investigación nueva, simple y sencillamente pues tenemos que considerar recursos como el tiempo, conocimiento, cuánto tiempo me ha dado la institución para yo poder hacer la investigación y otros elementos más que pueden jugar en contra de una finalización de un proceso. Siempre es importante que nosotros nos cuestionemos, que nos preguntemos qué conocimientos tengo, qué es lo que yo sé, qué experiencia, qué expertise tengo yo sobre este tema, eh, para poder sentirme seguro de lo que estoy haciendo. ¿Qué estudios previos tienen? Si existe un sustento suficiente, qué otros autores han investigado sobre este tema, qué procesos han habido, qué tipo, qué método, qué ruta han llevado para este tipo de temas o de ideas que yo me estoy planteando. ¿Cuáles son esos recursos con los que yo puedo contar? Hablando de recursos económicos, financieros, logísticos para transportarme, movilizarme hacia dónde va a ser esa unidad de muestreo, unidad de análisis que yo voy a considerar. Tengo acceso, los permisos para esa fuente principal de los datos. Resulta que muchas veces elegimos una empresa, una institución y al momento de ir avanzando en la investigación no nos dan el permiso para poder realizarla. Entonces, todo ese tiempo invertido, tenemos que volver a reinvertirlo para empezar nuevamente otro proceso. Entonces, sí es importante que nos hagamos algunas interrogantes al momento de realizar o de estar plasmando algunas ideas o temas que queramos estudiar. Y cuando se trata de un trabajo académico, pues lo más importante, preguntarnos si verdaderamente está vinculado al programa de estudio que estoy cursando, porque suele pasar muchas veces que estoy estudiando, por ejemplo, la especialidad de finanzas y yo pues le llego a mi asesor de la investigación con un tema de recursos humanos. Entonces, no es que no podamos investigar otro tema, pero generalmente cuando estamos hablando de un trabajo académico, se nos pide
o solicita que sea debidamente vinculado o asociado a, a esa área específicamente en el que nosotros nos estamos formando. ¿Qué sucede? Pues esto permitirá o le ayudará a que se evite problemas o dificultades en el desarrollo de su investigación. Generalmente cuando desconocemos un área, un rubro, se nos hace muy difícil, puesto que por tener desconocimiento, tal vez no sabemos o no tenemos las competencias, habilidades para comunicar cierto tipo de información o consultas que vayamos a hacer con nuestros instrumentos con los cuales vamos a obtener la información. Entonces, sí es importante que en este punto nosotros, o si trabajamos con alguien, saber que esta persona tiene el conocimiento y el apoyo que se nos dará para poder llevar a cabo el proceso. Porque si bien es cierto, tenemos asesores, que nos ayudan, pero ellos no nos van a hacer el trabajo. Nosotros lo vamos a hacer ya en el trabajo de campo para poder salir con el proceso de investigación. Ahora, bueno, el autor del libro de metodología de la investigación, doctor Hernández Sampieri y la doctora Mendoza Torres, pues han definido que las ideas definitivamente son ese punto de partida. No puedo elegir todavía una ruta, un método o algo, porque como les digo, pues tenemos que tener una idea de lo que queremos investigar. Pese a ello, pues los ejemplos que voy a presentar son ejemplos que posiblemente están asociados a esa ruta cuantitativa. Entonces, ¿qué sucede con las ideas? Pues las ideas, primero que todo, tienen que motivar, ser novedosas, inspiradoras y claras, porque realmente hay mucho que podemos estudiar. No importa si algún tema ya fue estudiado, podemos estudiarlo en otro contexto. Siempre es importante tener presente eso, puesto que estas ideas también nos van a servir para producir ese conocimiento. Vamos a probar teorías o elaborar nuevas teorías, vamos a generar nuevos procesos tecnológicos, vamos precisamente a resolver una problemática que vamos a plantear y normalmente pueden surgir nuevas interrogantes. ¿Quiénes serán nuestras fuentes? Bueno, normalmente nacen estas ideas de la necesidad de conocer algo, una experiencia, una duda, vacíos de conocimiento que hay, que yo leí un estudio previo y me gustó, o una teoría, quiero ver si se asocia, o meramente un requerimiento laboral. Entonces, las ideas pueden surgir de muchos elementos, tanto internos como externos de la persona o de su ambiente laboral o social, y partiendo de ahí, pues se va a ir generando y perfeccionando este proceso. Normalmente cuando vemos una idea, una lluvia de ideas como esta, por decirlo así, yo elijo diversos temas. Estos, como verán, son temas administrativos, de áreas administrativas. Entonces yo empiezo a verificar qué rubros puedo estudiar, qué empresas puedo estudiar, qué temas puedo estudiar vinculados a una expertise que yo tenga, que conozca, que me esté formando y irlo planteando de manera general como aparecen estos 5 ejemplos aquí. Y vemos ejemplos que están vinculados a la parte del comercio internacional. Estos son temas de comercio internacional, Incoterms 2020, exportación. Vemos temas de mercadeo, sistemas de compensación, desempeño laboral, de recurso humano, inversión y riesgo financiero, logística del transporte y la distribución. Podemos ver un tema de logística por aquí. Estos temas siempre es importante. Yo tengo tengo mis ideas de manera general y es importante que yo conozca antecedentes. Los antecedentes son los estudios que hay sobre estos temas variables, elementos importantes de nuestra investigación y principalmente de rubros similares a los que nosotros estamos estudiando, ¿ah? Porque no es lo mismo como piensa un doctor a como piensa un maestro o como piensa un contador financiero
no es lo mismo. Entonces, cada uno tiene criterios y formas de ver diferentes. Entonces, ¿qué nos dice el autor Arias González y Covino Gallardo? Pues que las ideas iniciales no llevan ningún tipo de delimitación ni espacial, ni temporal, ni términos de correlación, que son ya los elementos precisamente de un tema, sino que vemos elementos de manera general como una población de estudio, digamos aquí, esta es una empresa, esta es una empresa, este es un rubro, por decirlo así, de las MIPYME, vamos a elegir algún rubro, los grandes contribuyentes. Entonces, tenemos que tener ese cuidado cuando estamos generando las ideas, normalmente son generalizadas, son elementos generales. Ahora bien, siempre es importante tener presente cómo vamos a plantear un título. Normalmente nos dicen que tiene que ser breve, comprensible, no debe de tener de más de 15 o 20 palabras y se nos piden que utilicemos la menor cantidad de preposiciones, artículos o conjunciones también, posiblemente algunos elementos que estén ahí que nosotros en nuestra dicción los empleamos diariamente. Por ejemplo, vemos esta idea, atención al cliente y motivación del personal. Es general y no hay delimitación, no nos dice de qué empresa, no nos dice, pero estos son los temas que yo inicialmente dije quiero estudiar, ya vi que hay antecedentes, entonces ya formulo un título más o menos y yo digo, bueno, atención al cliente y la motivación laboral de los empleados de la empresa ABC. Entonces aquí vamos viendo que el título pues ya tiene hasta cierto punto una población de estudio, pero de forma eh, concisa, ¿verdad? Entonces vemos que el título ya le vamos dando forma, pero cuando se convierte en temas donde nosotros ya lo vamos a delimitar completamente. Ahora bien, ¿por qué es importante que tengamos antecedentes? Primero que todo, pues nos va a decir si estas variables, si estos temas han sido estudiados. Si tienen pocos estudios, medianamente han sido estudiados o han sido muy abordados. También nos puede ayudar a darle una visión diferente al problema que vamos a plantear, pese a que este ya ha sido estudiado previamente. Como les digo, podemos crear un tema novedoso partiendo de lo que leemos también y de lo que analizamos, crear una línea de investigación con unas variables atractivas pese a que han sido abordadas. También vamos a analizar estudios del mismo tipo porque pues si voy a hacer algo cuantitativo, mis estudios tienen que ir vinculados a esa misma área cuantitativa. Si voy a hacer algo cualitativo, pues mis estudios también van a ir vinculados a esa misma área o mixtos. También podemos elegir diversas fuentes bibliográficas y sobre todo que sean confiables. Y normalmente a nosotros se nos piden que sean de 5 años de antigüedad los estudios. También podemos hablar y conocer a expertos sobre este tema que vamos a abordar, que podamos examinarlo de diversos ángulos según la disciplina de estudio en la que nosotros vamos a enmarcar esa investigación y precisamente eh, que sea del área o disciplina de estudio de que nosotros estamos profesionalizándonos cuando hacemos un trabajo de posgrado, sea una tesis de maestría o doctoral. Ahora, importante es que al conocer los estudios, revisar su validez, que sean similares al entorno que va a tener nuestra investigación, que sean parecidos a nuestras fuentes de información, que sean de los rubros, unidades de análisis o de muestreos iguales o similares, que las fuentes que tengamos sean confiables. Puede haber un proceso de análisis y de rechazo de la información si pues la fuente que yo estoy leyendo no me ayuda en algo, pues tengo que revalorarlo o desechar ese estudio o dejarlo para más tarde y volverlo a leer y analizar si realmente puede funcionar. Cuando una persona concibe una idea de investigación, debe familiarizarse y adentrarse en el campo del conocimiento
en el que se ubica la idea. Esto es algo muy importante que tenemos que tener presente. ¿Por qué razón? Porque, pues, lógicamente, debemos de conocer si existen esas fuentes confiables, hay antecedentes, bajo qué rutas o métodos se han estudiado previamente esos temas que estamos abordando, para que tengamos un punto de partida para hacer nuestro investigación. Eso nos va a ayudar a profundizar más y a conocer más lo que estamos haciendo y lógicamente nos va a empoderar de lo que no conocíamos que existía, de lo que estamos queriendo investigar. Entonces, nos vamos a sentir con confianza al momento de hacer la investigación vinculada también y añadiéndole a esto la experiencia que podamos tener, llámese experiencia profesional, laboral, personal, de la índole que nosotros podamos ver y que pueda ajustarse a este proceso de investigación. Ahora, tal vez cuando pasamos a la parte de crear ese tema, cuando ya tenemos nuestras ideas y vemos que las ideas tienen hasta cierto punto todos los recursos, todos los elementos, tal vez elegir este tema se vuelve un poco complejo porque hay varias ideas que nos llaman la atención, contamos con los recursos y pues a donde empezamos a tomar esa decisión del rumbo que vamos a llevar para que esa idea ya se convierta en un tema y posteriormente ese tema se convierta en un problema de investigación. En ese sentido, es importante recalcar que un tema de investigación siempre va a estar vinculado a una línea y a un área de investigación, y esto es muy importante que lo tengamos presente y que nos pique esa curiosidad de ir a investigar qué es una línea de investigación, un área de investigación, de dónde puedo tomar yo mis variables o temas, porque generalmente cuando nosotros optamos por un grado de maestría, un grado de doctorado, pues se nos dan líneas de investigación sobre las cuales vamos a trabajar las futuras investigaciones. Entonces, siempre tenemos que tener presente y por aquí pues les dejo algunos ejemplos del área administrativa y veamos, un área de investigación es algo macro. Generalmente no sé si han oído decir que sus asesores o los expertos que evalúan los temas le dicen delimite más su tema, está muy amplio, porque muchas veces nos enfocamos en un área de investigación y entonces yo digo un área de investigación, por ejemplo, cadena de suministro. Entonces, algo que forma parte de la cadena de suministro, yo voy y evalúo cuáles son los elementos que componen una cadena de suministro y digo, me voy a enfocar en uno de esos elementos y eso puede ser una línea de investigación, por ejemplo, logística. Y dentro del área de logística evalúo cuáles son aquellos temas principales que yo puedo estudiar, por ejemplo, las compras, el almacenamiento, la distribución, el transporte. Y lo mismo sucede con cada una de las áreas que vemos aquí, estos ejemplos que yo espero que nos sirvan para comprender un poco la idea de qué es un área y de qué es una línea de investigación. Podemos profundizar más con otros autores. Este autor, en lo particular, el libro tiene muy claro algún ejemplo que tiene y muy interesante. ¿Qué influye generalmente para, pues, el que elijamos un tema? Bueno, normalmente nos vamos a enfocar en hablar, pues, que hablamos de una tesis o un tema de investigación en específico o algún artículo o algo bueno. Generalmente cuando estamos hablando de algo académico, nos vamos a enfocar en algo académico. Cuando nos enfocamos en algo académico, pues algunos elementos como ser el interés de nosotros como investigadores. Porque si yo cuento con el conocimiento y el tiempo, lo voy a lograr. Pero si yo no me programo, no me coordino, me va a costar un poco más que a otros.
tal vez otros colegas o compañeros que estamos compartiendo en un estudio académico. La capacidad de los asesores. Normalmente se nos asigna un asesor profesional o como le conocen en algunos lugares, metodológico y técnico. Entonces, ambos asesores se evalúan de manera diferente. Uno les va a dar el conocimiento sobre los procesos de investigación, los métodos y que llevan, y les va a dar esa forma, esa estructura, los elementos que van a incorporar a su proceso de investigación y con el asesor técnico posiblemente van a ver profundidades del tema y van a perfeccionar más lo que está trabajando con el asesor profesional o metodológico. Que haya accesibilidad a las fuentes, bueno, generalmente necesitamos fuentes confiables, estudios científicos de 5 años y hacia atrás del periodo de recolección de la información o de la delimitación temporal que nosotros elijamos. Y deben de ser tanto teóricas como estadísticas. Siempre es importante. Bueno, dependerá también del tipo de método de la investigación, porque cuando hablamos de investigación cuantitativa, pues se habla de datos estadísticos que se han recabado en otras investigaciones. También hay datos cualitativos muy importantes. Pero en la cualitativa, pues ya vemos como que algo más enfocado a interpretación. Entonces, en la cualitativa también existen algún tipo de estadísticas, pero específicas. No las vamos a ver tan generales o en exceso como tal vez en una cuantitativa. ¿Cómo elegir un tema? Recordemos, importante, pues el campo disciplina que estudiamos, tenemos que saber y manejar un poco lo que vamos a realizar, la experiencia de ustedes como profesionales en un área que se han desempeñado y los recursos. ¿Qué recursos cuento? ¿Con qué recursos estoy? ¿Qué nivel de interés o motivación tengo para poder hacer esta investigación? Cuento con la bibliografía, cuento con todos los elementos que tengo que ir viendo desde el inicio para que no me haga falta eso más adelante y me vaya a demorar mi proceso de investigación. Ahora, ¿cuáles son los elementos de un tema? Ya vemos la idea, el título y ahora pues el tema. Normalmente el tema contiene variables, el contenido, qué es lo que quiero estudiar. Entonces, normalmente buscamos, de acuerdo al alcance de la investigación, van a existir diversos tipos de variables que se puedan estudiar y de acuerdo a ello usted tiene que ir verificando. Lo que sí tenemos que tener claro desde un principio cuáles son esos elementos principales del tema, porque muchas veces los confundimos. También deberíamos de tener claro, generalmente se entiende que hay un término de correlación. Bueno, empezamos a ver estudios que buscan una relación, una correlación, buscan una causa y un efecto, buscan otro tipo de elementos dependiendo el tema. En este caso nos vamos a enfocar en un tema correlacional o causal. También la unidad de muestreo de análisis, que muchas veces es la misma, pero no todo el tiempo. Ojo con eso, hay que tener presente que muchas veces podemos creer que la unidad de análisis es la misma que la unidad de muestreo, pero no es así. Tenemos que ser claros, analizar el contexto de nuestra situación problemática, del tema principalmente, de nuestras variables, para que podamos determinar. Estos son, pues recuerden que estas son aquellas personas u entidades de las cuales vamos a obtener la información. La delimitación espacial, ¿dónde voy a llevar a cabo la investigación? Tenemos que ser claros, específicos, ciudad, tenemos que decir el lugar, porque recordemos, yo puedo decir, ejemplo, una institución educativa, pero esa institución educativa puede tener muchas sedes en todo un país. Entonces, si yo no aclaro y digo dónde es el lugar específico, posiblemente pues, me va a quedar a un nivel macro que no lo voy a poder cubrir y tendría que haberlo delimitado más específicamente. También tenemos la delimitación temporal, que es el periodo de procedencia de los datos. Y aquí es donde tenemos que hacer hincapié y que le dicen a uno, bueno, son de 5 años
los estudios. Entonces, si yo elijo y yo digo en mi tema que mi delimitación temporal es el primer semestre del 2024, hacia atrás tienen que estar los 5 años de los estudios. Entonces, eso es importante tenerlo presente también, que este elemento me ayuda a definir de el periodo de tiempo que yo también voy a recolectar esa información para hacer posiblemente el marco referencial, marco teórico, los antecedentes de la investigación o del problema también. Ahora, bueno, partiendo de estos elementos, aquí ya tengo un ejemplo para identificarlos claramente en un tema. Entonces, veamos este tema que es, pues, podríamos decir que puede ser del área de psicología o también de un área de recursos humanos, pero más vinculado a la psicología. Influencia del estrés escolar, perdón, en el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de psicología organizacional en la Universidad del Oriente, Ciudad San Pedro Sula, durante el primer semestre del 2024. Inicialmente vemos aquí que son bien claros al decir estudiantes, pero ¿de dónde? De la asignatura específicamente psicología organizacional de esta universidad, y precisamente el campus tiene que ser en esta ciudad. Y generalmente pues en las ciudades normalmente es un campus el que hay específicamente en este lugar. Entonces, primero que todo empezamos a identificar cuáles son mis temas, las variables, estrés escolar y rendimiento académico. De el inicio, pues yo ya veo que mi tema puede ser correlacional o causal, depende de cómo yo vaya a ver mi término de correlación, lógicamente. Quiero saber qué influencia causa esto sobre esto. Entonces, podría decir, bueno, es algo causal porque quiero ver cómo afecta esto el rendimiento académico. También podemos decir que es correlacional porque quiero saber la relación que tienen estos elementos. Entonces, habría que ver desde la magnitud que yo quiero obtener esa información. Entonces, mi término de correlación lógicamente es influencia. Y por acá yo sí dejo claro en este tema quiénes son mi unidad de análisis y mi unidad de muestreo. Mi unidad de análisis son los estudiantes principalmente de esta asignatura en esta institución educativa. Aquí pues habría que ver cuando ya se hace pues la delimitación de la población, cuando definimos quién es la unidad de muestreo y análisis, obviamente vamos a tener que hacer un preámbulo y decir que estos son estudiantes de tal horario, de tal jornada específicamente, o vamos a considerar todas las jornadas, no podemos ampliar tanto el tema, vamos a hacer, recuerden que dentro de los procesos que vamos a ir definiendo, ustedes tienen que ir aclarando qué es lo que van a hacer. Y posteriormente también tenemos la delimitación espacial, que es la ciudad específicamente, y la delimitación temporal, que es el primer semestre del 2024. Entonces, si vemos aquí, están algunos elementos o todos los elementos definidos, y normalmente la unidad de análisis muchas veces, como puede ir, no puede ir, va implícita en la unidad de muestreo, pero tenemos que tener cuidado al momento de, pues, lógicamente, delimitar un tema. Bien, se recomienda que el investigador se dedique a investigar solamente temas afines en una misma línea de investigación. Con esto se convertirá un experto y referente de un tema en específico, eso lo dice el doctor José Supo. Y aquí lo importante es que usted se enfoque en lo que le gusta, que me gusta, que conozco, que sé o que quiero investigar también, aunque no lo conozca, pero que hayan fuentes confiables y que me ayuden a darme esa idea de cómo hacer esta investigación. Entonces, hasta aquí hemos llegado en este día con este tutorial. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Recuerden que en la descripción de este perfil va a quedar el enlace para que puedan descargar esta presentación. Como podrán observar, las presentaciones llevan sus fuentes
y llevan una captura pequeña de la portada del libro que se utiliza para obtenerlo. También tenemos que tener presente pues que a cada quien es importante que busquen recursos, lean para que amplíen más este conocimiento y esta es una percepción privada mía como docente que les comparto y que espero sea de mucha ayuda. Nos vemos en el siguiente video. Espero que sea para ustedes de mucha información. Recuerden suscribirse, compartirlo con aquellas personas que están iniciando a determinar. Un punto más, la presentación tiene más ejemplos que tal vez sirvan en áreas administrativas para que puedan apoyarse de alguna idea. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.